En el capítulo, quiero decirles esto, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, todo está bien explicado con puntos y comas, bueno, lo mejor explicado que pude, ¿verdad? En este mismo canal Shalom 132, pero vamos a recordar algunas cosas, ¿de acuerdo? Sí, entonces, y sobre todo recapitular algunas que son importantes. Segunda de Reyes capítulo 2, yo lo voy a leer y después vamos a ir, les voy a ir ministrando la palabra. Dice así: aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías en un torbellino al cielo, Eliyahu, venía con Eliseo de Gilgal. Bueno, y dijo Elías a Eliseo: quédate, sí, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces subrayen ese no te dejaré. Es decir, no es la administración para saber que ya el profeta Elías subía al cielo, eso ya lo sabemos, no. Vamos a ver puntos bien importantes que son los llamados, ¿sí? Porque mucha gente aquí durante mucho tiempo, cuando eran las fiestas muy grandes, venían y me decían en la oficina: yo quiero la doble porción que tiene usted. Y le decía yo: pero no sabes lo que estás pidiendo, porque no me refiero que yo soy Elías, no, sino que no sabes lo que estás pidiendo, porque estás pidiendo algo que no comprendes, que no entiendes. ¿Sí? Entonces vamos a entenderlo el día de hoy, amados preciosos. Entonces, si subrayaron, no te dejaré, perfecto. Descendieron pues a Betel, y luego el verso 3, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Verso 4. Y Eliyahu, le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora. Entonces, si ustedes ven, hay un quédate en el verso 2, quédate, ¿sí? Vamos a subrayarlo. Y aquí hay otro quédate en el verso 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Se vuelve a repetir ahí, subrayenlo por favor, que no te dejaré. ¿Sí? Vinieron pues a Jericó. 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Entonces esto se manejaba porque había hijos de los profetas. ¿Quién es un profeta? Alguien que atalaya. Y tiene que tener ciertas características. 1, es muy importante el talit para un profeta, para el que avisa, para el que atalaya. 2, había los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran discípulos de los profetas, ¿sí? Que eran muy allegados a los profetas. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver aquí el 5 otra vez. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Ahí tienes los hijos de los profetas, ¿sí? Que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Sí, esos eran otros hijos de los profetas. Bueno, porque los otros estaban en Betel. Si quieren, vamos a subrayar el verso 3. Los hijos de los profetas que estaban en Betel. Sí, y aquí en el verso 5 dice: los hijos de los profetas que estaban en Jericó. ¿De acuerdo? Bueno, verso 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí ahora, aquí, vean, otra vez, tercera vez, porque Yahweh me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Otra vez subrayen que no te dejaré, amados Sajín, Ajayot, ¿sí? Y fueron pues ambos. Entonces 3 veces, quédate aquí, y la respuesta de Eliseo: no te dejaré. Ahorita voy a aclarar varias cosas. 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su talit, su manto, pero lo correcto es talit, ¿sí? En Deuteronomio, anoten la cita, 22:12, dice: el manto, el talit con que te cubras. ¿De acuerdo? Es una mitzvah, es un mandamiento, no es opcional, es un mandamiento. Y solamente lo usan los hermanos que están circuncidados en el corazón y en la carne, porque somos hijos de Abraham.
Bueno, entonces dice el 8, tomando entonces Eliyahu su talid, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Esto siempre se ha tomado como que en ese momento Elías le dijo, pide lo que quieras. Pero vamos a ver que había un antecedente ya de que Eliseo ya había sido llamado para el ministerio. Entonces no se trata de pedir por pedir, sino de pedir según la sabiduría que ha dado Yahweh, según lo que el Eterno es su voluntad. Entonces, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Acaso fue muy codicioso Eliseo? No, era un kadosh, era un santo. Sí, porque pidió doble porción, como si la porción que tuviera Elías no fuera nada, pero no, esa no fue la intención de Eliseo. Ahí te remite a Deuteronomio 21:17, que es la bendición del primogénito, la doble porción. Entonces, para los que no sabían esto, por favor subrayenlo, tenemos muchos nuevecitos, ¿de acuerdo? Ahora, el verso 10, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, así, mas si no, no. Bueno, anoten ahí en su Biblia, esto es perseverar, esto es fidelidad. Anoten esas dos palabras, amados, amadas, perseverar y fidelidad. Sí, bueno, entonces voy a ir ministrando sobre esta lectura preciosa de la bendita palabra del Eterno. Miren, por lo menos muchas personas, o sea, algunas personas sabían que Elías sería llevado al cielo, sería quitado. No sabían cómo iba a ser quitado, atención, no sabían cómo iba a ser quitado, pero sí sabían que iba a ser quitado. Ahora, Eliseo, el nombre correcto es Elisha. Volvemos a lo que les expliqué en el principio, Eli, ¿sí? Y aquí el nombre de Elisha quiere decir, Elohim es mi salvación. Elisha, de Shua. Por eso nosotros decimos Yahshua, ¿sí? De el Todopoderoso. Entonces, Elohim es mi salvación. Eso quiere decir Elisha. Bueno, Elías lo que estaba haciendo aquí, en 3 veces quédate aquí, ¿sí? Era probar la fe de Eliseo. Entonces, todo siervo del Eterno, todo profeta, todo atalaya, todo el que avisa, todo el que es maestro, etcétera, tiene que poner ejemplo. Y nosotros tenemos que pasar muchas pruebas antes y muchas dificultades y con oración intensa superar con la ayuda del Eterno esas tribulaciones, esas dificultades, esas pruebas, y entonces ya poder ser ejemplo para los demás. Entonces aquí Elías prueba la fe de Eliseo, ¿sí? ¿De acuerdo? Para ver si realmente su nombre era lo que decía, o sea, porque hay personas que se llaman, no sé, por ejemplo, bueno, no quiero poner ningún ejemplo, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero Elías dio testimonio que su nombre era así, que Yahweh es mi Elohim, o mi Elohim es Yahweh, igual Eliseo, Elisha, ¿sí? Porque hay algunos que se comportan como si tuvieran un nombre totalmente pagano y muchas veces tienen nombres hebreos. Bueno, entonces para empezar, si a ti se te fue cambiado el nombre porque te llamabas Guadalupe y se te puso un nombre hebreo, tienes que hacer honor a ese nombre. El nombre de una persona habla mucho de ella como tal. Ahora, vemos aquí que Eliseo quería permanecer lo más cerca posible a su maestro. Eso es lo que hace todo discípulo de Yahshua HaMashiach, permanecer cerca del maestro Yahshua, el Todopoderoso. Y en Efesios 4 dice que Él subió y dio dones a los hombres, a uno instituyó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores. Entonces, a ver, debe de ser que nosotros siempre querramos estar cerca del sumo maestro, quien es Yahshua HaMashiach, y tú debes anhelar estar cerca siempre del que te enseña, del que te bendice, del que no te maldice, sino te bendice, te
te procura, te exhorta, te edifica, te consuela, ora por ti, etc. Entonces, Eliseo quería permanecer lo más cerca posible de su maestro. Y eso le valió tanto y mucho que miren lo que logró. Ahora, quédate aquí ahora. Entonces, Elías continúa probando una y otra vez la lealtad de Eliseo, una y otra vez. Ahora, Eliseo continúa quedándose y no despegándose de su maestro. O sea, todo el tiempo fue, no se quedaba donde, no porque fuera desobediente, sino que decía, no me voy a despegar de ti. Entonces, se quedaba, fíjense muy bien lo que voy a decir, se quedaba donde Yahweh quería que estuviera. A ver, voy a decir algo. Entonces, Elías le decía, quédate aquí. No me quedaré, sino que iré contigo. ¿Sí? ¿Dónde quería que estuviera Yahweh? Con Elías. No sé si me di a entender. Entonces, a ver, nosotros muchas veces damos indicaciones, o yo muchas veces doy indicaciones y no se entiende, como lo que yo les decía. Cuando venían las personas me decían, yo quiero la doble porción que tiene usted, Roe Palacios. Pero no es así, no es así. Vamos a ver entonces, miren, Elías sabía el plan de nuestro Elohim Yahweh Sebaot, sabía que sería quitado. Ahora, en el verso 8, ¿sí? Del verso 8, aquí en el verso 8 y 9, pide doble porción, una doble porción de lo que tenía Elías. A ver, antes de que yo pueda avanzar, no sé si le entendieron, a ver, ¿dónde quiere el Eterno que estemos? Donde esté la verdad, en Él, Yahshua, y de los que predican la verdad. Por eso Él instituyó maestros, profetas, apóstoles, etc. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención. Elías caminó en los pasos de Moisés y de Josué, porque él partió las aguas. Moisés, con el poder del Eterno, desde luego, partió las aguas. Josué igual, pero es Yahweh el que merece toda la gloria y el que hace los milagros. Por eso entonces Elías, viendo esa obediencia de Eliseo, pide lo que quieras. Entonces fue una gran invitación. A ver, vamos a ver el verso 8, tomando entonces Elías, su talit lo dobló y golpeó las aguas. ¿Recuerdan? Los pasos de Moisés y de Josué. Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Eso es tremendo, un profeta de ese tamaño, por así decirlo, de esa santidad, que le diga a su discípulo, pide lo que quieras, tremendo. Es porque Yahweh ya lo había decidido. Entonces, probó la fe Elías de Eliseo una y otra vez. Y fue una gran invitación la que le hizo Elías. Ahora, Eliseo vio cómo usaba el Ruach HaKodesh de Yahweh a Elías y quería lo mismo para él. Pero desgraciadamente, si la persona no es llamada y pide una doble porción, generalmente es por orgullo. Se los digo con conocimiento de causa, por orgullo, por avaricia, por codicia, por cosas de ese tipo. O sea, hace mucho tiempo durante mucho tiempo vinieron muchas almas que pedían eso, quiero yo la doble porción de usted. No es así, no es para nada así. ¿De acuerdo? Yo ya les platicaba que hace tiempo vino una persona de Estados Unidos y me dijo, he visto sus videos y demás, y yo sé que Dios está con usted, y ya le empecé a ministrar Torah. Él ya sabía algo, pero no mucho. Y bueno, la idea es que él pensaba que yo, si tocaba algo, se podía reproducir. Entonces traía varias pepitas de oro y me dice, usted si toca eso, ¿se va a reproducir el oro? Oye, si no soy la gallina de los huevos de oro. O sea, lo ministré fuerte. No le pareció, porque buscaba solamente el dinero, buscaba por codicia, por orgullo, etcétera, etcétera. Y él así me dijo, yo quiero la doble porción de usted. Y me lo dijo ante testigos. Bueno, porque siempre entran un anciano o dos para ayudarme. Bueno, entonces, en el caso de Eliseo,
al ver cómo usaba el Ruach HaKodesh de Yahweh, Sebaot de Yahshua Mashiach, a Elías, pues él quería lo mismo para él, pero porque había ya un llamado antes. Atención, Eliseo no pidió otra cosa, o lo que pidió, lo pidió para servir a Yahweh a través del pueblo. Entonces, todo llamado auténtico es para servir a Yahweh, no servirse del pueblo, no, de Elohim, no, sino servir a Yahweh a través de los hermanos, como en este caso yo lo estoy diciendo ahora mismo, para gloria del Eterno lo digo. Ahora, Eliseo había renunciado a todo por seguir a Yahweh. Por lo que vemos en la Torá, en el Tanaj, Eliseo era de una clase muy pudiente, ¿sí? Porque tenía 12 yuntas de bueyes que llevaba. Entonces, no tenía una necesidad económica. Eliseo, vuelvo a repetir, había renunciado a todo por seguir a Yahweh por medio de Elías, el profeta. Es decir, cuando las personas piensan que tienen comunión directa con el Eterno, es cierto, sí, pero por algo el Eterno permitió que haya maestros, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Hace tiempo yo les explicaba que los ministerios son como los dedos de la mano. Sí, aquí está, por ejemplo, un pastor, aquí está un maestro, aquí está un evangelista, aquí está un profeta, aquí está un apóstol. Entonces, si el profeta quiere ser pastor, aunque lo puede ser, le cuesta trabajo, miren, ¿sí? Y así. Y el apóstol no, el apóstol es un ungido especial de Yahweh que puede tocar todos los dones, miren, ¿sí? Todos los ministerios, porque está lleno de dones del Ruach HaKodesh, porque halló gracia ante los ojos del Eterno, no es por los méritos de un apóstol, sino porque Yahweh es bueno. Él los fue llamando a sus discípulos, a sus apóstoles. Bueno, entonces atención. Y dice de hecho Yahshua que Él nos llamó, nosotros no lo elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Mucha atención lo que voy a ministrar. Es aquí donde muchos se confunden porque no era pedir por pedir la doble porción, sino pedir la porción que le correspondía al hijo primogénito, como en Deuteronomio 21:17. Y vamos a ir para allá, por favor, a la Torá. Vean cómo todo tiene que ver con la Torá. El que no entiende Torá no entiende nada de las palabras de Yahshua, de los profetas, nada. Deuteronomio 21:17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Bueno, no voy a ministrar sobre eso ya está en las parashot. Para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, todo primogénito, todo que abre matriz, tiene derecho a la doble porción. Ahora, Eliseo pidió lo que era la voluntad de Yahweh. No pidió lo que él creyó que era su voluntad o que creía que era la voluntad de Yahweh, sino él pidió lo que era la voluntad de Yahweh, ser el sucesor del profeta Elías como su primogénito en cuanto al ministerio. Porque no se sabe si Elías estuvo casado, no se sabe nada de eso. De que venía de la tribu de Leví, era un Cohen, porque por algo hacía holocaustos o sacrificios. Solamente los Cohanim los pueden hacer. Ahora, mucha atención. Sin embargo, Eliseo ya había sido designado para ser el sucesor de Elías. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está? Por eso les recuerdo que pueden revisar el primer libro y el segundo de Reyes. Ahora vamos a Primera de Reyes 19:19. Ahí está el llamado de parte de Yahweh. Entonces, el eterno Yahweh le dice al profeta Elías, llama a en este caso a Eliseo. Él me va a servir, él va a ser el sucesor. Vean cómo se maneja esto. ¿Sí? El Eterno cómo maneja esto. Entonces, a ver, Primera de Reyes 19:19.
Partiendo él de allí, halló a Eliseo, pero no es que lo haya hallado porque, ay, qué casualidad te encontré, no, porque fue llamado para eso. Hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su talit. Ahí está que él había sido llamado antes. Por eso Eliseo no pidió algo según su voluntad, sino que sabía que era la voluntad de Yahweh, porque eso hizo el profeta Elías. Entonces, cuando un profeta, cuando un llamado, cuando un ungido pone el talit sobre otra persona, sobre otro hermano, es que va a ser llamado para el ministerio. Es llamado en ese momento para el ministerio. Tal vez no en ese momento, pero ya es un sucesor futuro. Y cuando parta, en este caso como Elías, que fue arrebatado vivo al cielo, ¿sí? Entonces ya entraría en funciones Eliseo. ¿De acuerdo? Ahora, esta era una petición de poder espiritual para cumplir con el llamado que ya había recibido Eliseo. Por eso les repito, hermanos, perdónenme, hermanas, por tercera vez, cuando venían aquí y me decían, deme el doble yo quiero el doble de usted. No es así, pues cuando te puse el talit, cuando el Eterno me dijo que te llamara, yo ni te conocía, o sea, me doy a entender, por eso ni les explicaba así, porque no es a nuestra voluntad, es a la voluntad de Yahweh. Y en este caso Eliseo ya había sido llamado. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. ¿Es voluntad de Yahweh o es más bien la voluntad de Yahweh lo que cuenta para ser heredero de un ministerio, no lo que piense la persona? ¿De acuerdo? Sí, porque aquí inclusive si vamos otra vez a Segunda de Reyes, en el 2:2, ¿de acuerdo? Dice el verso 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga yo por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces Eliseo actuó bien, ya había sido llamado, la doble porción de primogénito. Y si le está haciendo la invitación el siervo del Eterno, pues la tomó y hizo bien, porque era la voluntad de Yahweh. No por aprovechado, nunca, ni siquiera pensar eso, porque he oído cada administración, hace años oía yo cada administración, donde pues me invitaban a ir a predicar y eso, y decía yo, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué desfachatez? Están maldiciendo por ministrar de esa forma. Ahora, Elías prueba la lealtad de Eliseo al ver si insistía persistentemente en quedarse con él. Voy a volver a repetir esta idea. Elías prueba la lealtad de Eliseo al ver si insistía persistentemente en quedarse con él durante las últimas horas inclusive. Fue cumplida la petición de Eliseo porque permaneció durante la prueba. Y la prueba más difícil, que era separarse de Elías. Ahora, vemos en el verso, vamos a seguir leyendo, ¿sí? En el verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y eso es lo que ya he ministrado bastante. No subió en el carro de fuego, no, sino subió en el torbellino. El carro de fuego solamente los separó. 12. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, subrayen eso, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, el talit, recuerden, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. A ver, vamos a dejarlo hasta ahí. El despedirse de su maestro, de Elías, ha de haber sido una experiencia muy especial. Una tristeza muy profunda.
a pesar de que sabía Eliseo que se iba a ir con el Eterno. Ahora, por un lado, ver Eliseo la apostasía de Israel, yo me imagino, vamos a suponer, perdóneme, un poco de locura, como dijo Rab Shaul, Pablo, que miró hacia el cielo y vio que fue llevado, porque lo vio, sí, claro que sí, y después voltear y ver que Israel estaba en una apostasía terrible, con pecados e ídolos por todos lados. Entonces, repito, ver la apostasía de Israel y saber que Elías, segundos antes, estaba en la antesala, no de la muerte, sino de la eternidad. Aleluya. El carro de fuego los aparta y entonces Elías fue llevado en su mismo cuerpo terrenal que fue transformado para poder entrar a los Shamaim, a los cielos. Ahora, como todavía no venía Yahshua, eso es algo que ya está ministrado en varias ministraciones, valga la redundancia, fue llevado al cautiverio. Eso ya lo he ministrado. Bueno, ahora, la fuerte presencia espiritual de nuestro Elohim es la verdadera salvación de Israel. Voy a volver a repetir esto. La fuerte presencia espiritual de nuestro Elohim Yahweh, Yahshua Mashiach, es la verdadera salvación de Israel. No los profetas, no los maestros, no los roí, ni los apóstoles, ni los evangelistas, sino la presencia del Todopoderoso es lo que cuenta. Vean ustedes aquí, en el verso 11, entonces, parte Elías, ¿sí? En el verso 12, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era una manera simbólica de decir, Eliseo, reconoció la verdadera fuerza de Israel está en Yahweh, no en los profetas, a pesar de que le dolió mucho la separación. Ahora, el ministerio de Elías fue muy similar al de Moisés, al de Moshe. 1. Fuego sobre las montañas, ¿o no? Se apareció el Eterno, en Éxodo 19 está narrado, el Eterno para dar su Torah, y no manejó el fuego del cielo, Elías. 2. Su ministerio fue muchas veces en el desierto, tanto de Moisés como de Elías. 3. Se encuentran con Elohim, tanto Moisés como Elías, en el Sinaí. ¿Sí? Por eso los dos aparecen en la transfiguración que ya ministré en la fiesta de Sukkot. 4. Conocieron la milagrosa provisión de Elohim, de agua y de comida. Los dos. En el caso de Moisés, hablándole a la roca, ¿sí? Y en el caso de la comida, del maná, de las codornices. Y en el caso de Elías, por medio de los cuervos, que ya expliqué que es una manera simbólica. Más bien los goyín, los paganos, fueron los que llevaban de comer, lógico, cosa kosher, a Elías, porque los cuervos son carroñeros y su pico está todo contaminado. Pero el Eterno puede hacer cualquier cosa. Aleluya, Él es soberano. Y si creó unos cuervos especiales, kosher, limpios, digamos, por así decirlo, ¿no? Para llevar a... Pero no, es que el cuervo no es limpio, pues. Más bien, lo que yo interpreto es un simbolismo de que los paganos llevaron de comer a Elías, y comida kosher, comida limpia. Moisés y Elías dividieron aguas. Moisés y Elías, poderosos en oración, en tefila. Entonces, ¿cuántas veces llegaba una persona aquí que ni ora, ni clamaba, se le veía una cara de diablo? Yo quiero la porción que tiene usted. Para empezar, yo no soy Elías. Pero ellos, aunque sabían que no era Elías, sabían, bueno, cuando menos lo usa el Eterno para algo, ¿sí? Pero ni siquiera así. Ahora, los sucesores. El sucesor de Moisés, Josué. Y el sucesor de Elías, Eliseo. Y los dos dividieron aguas. Josué, el río Jordán, y Eliseo, el río Jordán. Se dan cuenta, mucho paralelismo, ¿verdad? Ahora, viéndolo Eliseo que partía Elías al cielo, no se alegró.
En el fondo de su alma debe haber estado alegre porque sabía que su maestro se iba con el Eterno, pero no se alegró, por eso rasgó sus vestidos, como dice aquí el verso 12. No, no se alegró, fue un grito de dolor, rompió sus vestidos en partes. Y la expresión israelita, judía, por así decirlo, de romper los vestidos en dos partes es una expresión de profundo dolor, como si fuera un duelo, aunque Elías no murió. Por lógica, por la impresión, vean cómo dice aquí, a ver, esto es muy importante. Dice así, tomando sus vestidos los rompió en dos partes, el final del 12. 13, alzó luego el talí de Elías, que se le había caído. Por la impresión, Elías le ha de haber dado el talí a él. O bien muchos piensan que Elías al ser llevado se le cayó el talí, pero no, porque la sucesión siempre debe ser en orden y eso sería un desorden. Sí, Moisés le impuso las manos a Josué y tomó entonces ya posesión en el nombre de Yahweh para introducir a los hijos de Israel a la tierra prometida. Entonces aquí yo siento que lo que dice la Biblia aquí sin duda es que por la impresión se le cayó el talí de Elías a Eliseo, se lo deben entregado en su propia mano Elías a Eliseo, y entonces él alzó, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Vamos a leer el 14. Y tomando el talí de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh el Elohim de Elías? Fíjense qué hermoso. A ver, subrayen eso, hermanos, hermanas. ¿Dónde está Yahweh el Elohim de Elías? No dijo, ¿dónde está Elías? Eso es lo que nos debemos de preguntar siempre, o de decir siempre. ¿Dónde está Yahweh el Elohim de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado, y pasó Eliseo. 15. Viéndole los hijos de los profetas, vean, los hijos de los profetas no se separaban, siempre estaban ahí. Entonces, que estaba vamos a volverlo a ver. 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, 16, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Yahweh y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Se ve que tenía su carácter Eliseo, no hagan esto, se acabó. Porque muchas veces se piensan cosas que no son correctas, como la de, yo quiero la doble porción. Es que no se tiene ni idea. Para empezar hay que ser primogénito, hay que ser obediente, hay que ser un santo y elegido de Yahweh antes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, una cosa muy importante. El talit significa el reino, el malhut. Si no, buscan un video que le titulé el talit. Talit, ¿qué significa el talit? Ese es el reino. Bueno, entonces, a ver. Eliseo tuvo que recoger el talit que se le había caído y ponérselo. Él tuvo que decidir, atención, ¿realmente me quiero poner esto? Porque las personas que somos llamadas, el Eterno nos equipa antes para soportar pruebas, dificultades, escupitazos, ¿oíste bien? Maldiciones, difamaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No se equipa, porque una persona que no está equipada no aguanta. Yo lo he visto, que no aguantan, nada más un día, medio día, un mes, un año y ya, pum, vamos para abajo, no aguantan. Entonces, él tuvo que, al tener el talid, él tuvo que decidir, ¿realmente me quiero poner esto? Pero yo creo que ni lo pensó, claro que sí, él se lo puso. Ahora, el talid, atención, es una señal especial de un profeta. El talid, repito, es una señal especial de un profeta. Por eso tenemos que orar con el talid. Ahora una pregunta, aunque no seas profeta, ¿has orado con tu talid en tu casa, en privado, donde nadie te vea, donde no haya otros hermanos, donde no esté tu roe?
¿Has orado en privado ahí con tu talit, clamando, gimiendo? Porque si no estás muy lejos de conocer quién es el Elohim de Israel. Bueno, empieza ahora, desde ahora, ¿sí? Desde ahora. Recuerden, en 1 Reyes 19, y me gustaría llevarlos otra vez ahí, vamos atrasito tantito, hermanos, a 1 Reyes 19. Partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, fíjense, y pasando Elías por delante de él, o sea, vamos a suponer que Eliseo fuera así, Elías hizo esto, se puso delante de él, ¿sí? Echó sobre él su talit, o sea, le puso el talit. Elías le indicó a Eliseo que él sería el sucesor. Ahora, ¿quién le dijo a Elías? Yahweh. Es como una toma de posesión, por así decirlo, como una investidura, como cuando los presidentes se ponen la banda presidencial. Perdóname un poco de locura por este mal comparación, pero es algo más todavía. Es una toma de posesión, es un derecho, es una adquisición, porque ya lo da Yahweh. Es una investidura para el ministerio, el talit. Es recibir el Ruach HaKodesh desde Yahweh en plenitud, y Él nos va capacitando para continuar la misión de los maestros, de sus maestros. Ahora, si ustedes ven aquí, dice 12 yuntas de bueyes, ¿sí? O 12 yuntas, nada más dice. Bueno, pero la idea es esta. Esas 12 yuntas significan las 12 tribus de Israel, simbolizado por las 12 yuntas, o sea, simbolizado Israel ahí. Bueno, y era un compromiso muy grande para Eliseo. No sabemos cuánta edad tendría Eliseo. Y aquí en tu Biblia, en las Biblias que a veces manejamos, vean cómo dice el verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Esto está mal traducido. Lo del beso y todo está muy bien, pero aquí en la pregunta, ¿qué te he hecho yo? Es como diciendo, ¿y yo qué te he hecho? No sé si me doy a entender, ¿sí? No, lo correcto es, por lo que yo he hecho por ti, hazlo y sígueme. Por lo que yo he hecho por ti, ¿qué hizo? Ponerle el talit. Es algo muy importante. ¿Sí? Entonces, por lo que yo he hecho por ti, ponerte el talit, estoy parafraseando, ve y regresa. Por lo que yo he hecho contigo, ponerte el talit. ¿Sí? Bueno, ahora, número 1, como una conclusión, preconclusión, no me voy a ir poniendo de pie todavía. Debe ser la voluntad de Yahweh el que elige, porque Él equipa, ¿sí? Él equipa, Él da sabiduría, conocimiento, fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora, vamos a ir otra vez ahí a Segunda de Reyes, el capítulo 2, verso 14, perdóneme, 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Yahweh el Elohim de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Ahora, ¿dónde está Yahweh el Elohim de Elías? El profeta Eliseo, Elisha, sabía que el poder no estaba en el talit, sino en la presencia de Yahweh. A ver, voy a repetir esto. El profeta Eliseo sabía que el poder no estaba en el talit, sino en la presencia de Yahweh. Entonces muchos no es así, es la presencia de Yahweh.
Muchas veces el Eterno unge tanto a un varón como Eliseo, que hasta sus huesos, y no fue tradición, no es tradición, sino que realmente fue una manifestación, ya lo expliqué eso en Primera y Segunda de Reyes, sobre todo en Segunda de Reyes, el segundo libro, que al tocar los huesos un muerto resucitó, ¿sí se acuerda? Pero eso es que se viera que había bendición en la palabra del profeta Eliseo, el profeta Eliseo, entonces el poder recibió también en Eliseo. Vean qué hermoso. ¿Y qué es lo que nosotros nos debemos de fijar? El Elohim que contestó las oraciones de Elías ya estaba también con Eliseo. Fíjense muy bien. El Elohim, Yahweh, su nombre, que contestó las oraciones de Elías ya estaba también con Eliseo. El Elohim, Yahweh, que proveyó milagrosamente a Elías ya estaba con Eliseo. Es que esto se va a necesitar, hermanos, atención, ahorita voy a explicar algunas otras cosas. El que levantó muertos, Yahweh, a través del profeta Elías, ya estaba con Eliseo. Ahora, vamos a ver todo esto. ¿Contesta nuestras oraciones el Eterno? ¿Has tenido la experiencia de que te contestes tus oraciones? ¿Has aprendido a orar? ¿De acuerdo? ¿A través de un varón? ¿Sí? ¿Te ha provisto milagros? Sí, el Eterno, claro que sí. ¿De acuerdo? Y los muertos, recuerden cuando Yahshua HaMashiach le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, vayan y resuciten a los muertos, echen fuera demonios, impongan las manos a los enfermos y sanarán. Eso se sigue cumpliendo ahora. En el caso de la resurrección de los muertos, ahora prácticamente ya no. Ahora, explico esto. Ya no, porque ya vino Yahshua, pagó el precio, dio su sangre y Él está en el cielo. Y Él ya viene. ¿Sí? Es resucitar muertos, como lo expliqué en una serie de temas que di. Permítame ver si me acuerdo. Vayan y hagan discípulos, y os haré pescadores de hombres, así se llama la serie. Entonces, es resucitar a los que están muertos, muertos en sus delitos y pecados. Ya no tanto resucitar muertos físicos, ¿sí? Porque hay muchos que, lógico, no son mesiánicos de gozo y paz, pero que se ponen, fíjense lo que hacen, agarran hasta un muerto, a un cadáver, que es cosa de contaminarse, ¿no? Pero y lo levantan y le hacen así, resucitan en el nombre de, y hasta en un nombre falso. Eso es de risa, eso no. El que mandó fuego, atención, el que mandó fuego a través de Elías, ahora ya estaba en Eliseo. Ahora, ¿cuál fuego es el que se maneja ahora? Bueno, lógico, era el Ruach HaKodesh. Es el mismo fuego, el Ruach HaKodesh, para que las personas se arrepientan, para que haya milagros, para que estemos protegidos al otro lado del mundo, etc. El que alentó a Elías cuando estaba desalentado, atención, fue Yahweh. Y ahora, el que alentó a Elías cuando estaba desalentado, ahora estaba en Eliseo. Eliseo tuvo inmediatamente el mismo poder, dividió las aguas. ¿De acuerdo? Elías se fue, pero Yahweh no. De hecho, Yahshua nos dice que estará hasta el último día de este planeta. Por lo tanto, no decir dónde está Elías, sino dónde está el Elohim de Elías. Ahora, mucha atención. El espíritu de Elías, la voluntad de Elías, pero sobre todo el Ruach HaKodesh de Yahweh, reposó sobre Eliseo. Es decir, la voluntad y desde luego el Ruach HaKodesh en primer lugar. Ya estaba con Eliseo. Porque él no tuvo que demostrarlo con sus palabras, sino con sus acciones. Para empezar, dividir el río Jordán. El ejemplo que dio, y lógico, un milagro es romper las leyes de la naturaleza para hacer la voluntad de Yahweh. Eso es un milagro. Ahora, la mayoría muchas veces está esperando ver milagros, no sé, como mandar fuego
del cielo hacia la tierra. Bueno, vamos a suponer que ahorita alguien lo tuviera. ¿Le creerías que es o no creerías más que es la segunda bestia? Qué silencio, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas ya no va a haber ahorita. Vamos, excepto los dos testigos. Excepto los dos testigos. Entonces, me voy a ir poniendo de pie, amados Sahim. La idea es, miren qué hermoso, Eliseo no pidió algo que no le correspondía. Pidió porque Elías ya le había puesto el talit. Ahora, tú no busques, hermano, porque yo nunca también lo busqué ni lo buscaré, que alguien me cobije bajo su talit. Yo quiero el talit de Yahshua. ¿De acuerdo? Pero si un profeta algún día, un profeta, un ungido de Yahweh, te pone su talit por voluntad de Yahweh, sería otra cosa. Eso sí, ni hablar. ¿Quién se mete a discutir con el abacados? Nadie. Dejen su Tanaj, dejen sus apuntes y les voy a ministrar otro poquito más. Bendito es el nombre de Yahweh. Este es un tema muy importante porque inicia este mes, ¿verdad? El mes 10º, bendito es el abacados, y nosotros queremos estar bien preparados porque Yahshua viene pronto. Ahora, de que hay milagros, la vida es un milagro. Yo acabo de recibir un milagro. Ustedes oraron por mí, en primer lugar mi esposa, mis hijas, el Roy Luis, que es mi yerno, y desde luego los hermanos ancianos de aquí, de la congregación, los hermanos que están aquí ayudándome. O sea, vemos los milagros, cómo nos levanta el Eterno, porque yo ya estaba allá. Vemos los milagros, sí, bendito es el abacados. Vemos cómo nos alimenta todos los días, no nos ha dejado sin pan. Si estamos enfermos, Él nos sana, nos pone más fuertes y así vamos. Vemos todo el tiempo milagros. Pero el principal milagro es la salvación. Que las almas se arrepientan, que crean en Yahshua Mashiach, sean lavados con su sangre preciosa para perdón de pecados y que cumplan su Torah. Ese es el milagro más hermoso, la salvación.